Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi podcast de este y otros mundos. Este ya es el episodio número 22 en una temporada en la que estoy invitando amigos apologistas, amigos teístas, para que hablemos de cosas varias que pueden ser de gran ayuda para todos nosotros. Así que esperamos este episodio, como el resto de los episodios, sea de gran bendición para tu vida. Y nada, simplemente dale seguir aquí en Spotify y comparte el episodio. Si lo estás viendo en YouTube, por favor suscríbete al canal de Opinión y Pensamiento, donde estoy colgando el podcast. Así que hoy les cuento que tenemos un invitado que ya ha sido recurrente en Opinión y Pensamiento, pero es su primera vez aquí en De Este y Otros Mundos. Y hoy vamos a hablar sobre comunicación, evangelio y redes sociales. Así que les voy a dar la bienvenida con Raúl. Raúl, ¿cómo vas? Muchas gracias por aceptar mi invitación. ¿Qué tal, Joan? Es un gusto siempre estar aquí contigo. Raúl, bueno, los que en YouTube ya te conocen, pero de pronto preséntate un poquito, cuéntanos quién eres para la gente que te escucha en Spotify en este momento. Claro, pues mi nombre es Raúl Jaramillo. Yo actualmente estoy trabajando con el Ministerio de Fe Razonable. Soy el director regional para capítulos de Fe Razonable en América Latina o en Iberoamérica, como algunos me lo han señalado. Esto es grupos de estudio en casa o en las iglesias también, donde las personas se reúnen a estudiar apologética o defensa de la fe. Y la verdad ha sido un gran honor poder estar colaborando con personas como tú, Joan, y entre otros a lo largo de varios países aquí en Latinoamérica que están apasionados por compartir el Evangelio y compartir no solo el Evangelio, sino una defensa de la fe hacia aquellos que apenas van empezando en este camino, ¿no? La verdad es que he estado con Fe Razonable ya alrededor de unos 3 años, si mis cálculos no me fallan, y la verdad es que ha sido una gran experiencia poder conocer a personas comprometidas, apasionadas, que buscan la verdad y que buscan dialogar y debatir temas bastante interesantes para la fe. Sí, Raúl es director aquí en la TAM de Fe Razonable, así que si alguno desea apuntarse a ser director de capítulos, puede escribir por la página de Fe Razonable, por Reasonable Faith, sobre los capítulos, pedir información y ahí les va a llegar toda la información. Raúl directamente va a estar ahí acompañándolos en ese proceso. Y bueno, vamos a charlar un poquito sobre este tema que me tiene pensativo porque de hecho yo le había preguntado a Raúl sobre qué le gustaría hablar y cuando él sacó el tema me llamó la atención porque curiosamente yo hago parte de, o sea, estoy sin darme cuenta, al comunicar el evangelio, estoy como en ese grupo, ¿no? De cómo se debería estar comunicando y analizar esa situación de hoy, ¿no? Así que vamos a empezar por ahí. La pregunta que vamos a abarcar desde este momento sería, Raúl, evidentemente tu mirada que es latinoamericana y que obviamente tienes una mirada muy amplia sobre cómo se está moviendo la apologética en el continente y en habla hispana. ¿Cómo ves la forma en que estamos comunicando precisamente el evangelio a través de esas redes sociales? ¿Qué tienes que contarnos al respecto? La verdad es que estoy muy entusiasmado. Es una buena pregunta la que haces, Joan. La verdad es que en esta área de lo que es la apologética, el evangelismo a través de redes sociales, ya he estado involucrado bastante tiempo, fácil unos 10 años casi, si no es que más. Yo empecé con amigos como Jorge Gil Calderón, que ahorita está en Cross Examined, o Jairo Izquierdo, que también está en Cross Examined, a traducir y a crear videos o contenido de apologética cristiana, y eso ya tiene bastantes años. Y cuando empezamos nosotros realmente éramos pioneros en el tema, ¿no? Realmente había muy poco Mm. material en español, material traducido, y era muy escaso y era muy difícil para las personas poder encontrar material sustancial y de calidad. Y actualmente estoy muy contento en que vemos canales como el tuyo, canales como Fax, como Cross Examined en español, entre otros, que realmente han hecho un gran trabajo en eh, pues ponerse al día y ponerse a la vanguardia en el uso de las herramientas que tenemos ahora en las redes sociales, que han hecho accesible a las personas que no hablan inglés
poder tener contacto con académicos del mundo, pues del mundo de habla inglesa, por así decirlo, que antes no era posible, ¿no? Entonces ahorita tenemos acceso a mucho contenido y mucho material que antes no existía. Y es una puerta que pues seguimos trabajando en ella, no significa que el trabajo se haya acabado, claro que no. Seguimos trabajando en ello, seguimos creando nuevo material, pero la realidad es que ha habido un cambio bastante favorable, especialmente para nosotros los de habla hispana, en que ahora tenemos ese acceso a contenido nunca antes visto, ¿no? Entonces, que antes estaba pues básicamente cerrado por la barrera del idioma y ya hemos trascendido esa barrera, ¿no? Entonces, creo que ahora el siguiente desafío, y podemos seguir hablando sobre esto, va a ser temas de calidad, temas de qué contenido hay y todo esto, pero al menos la barrera del idioma ya la superamos y estoy muy contento por eso. Sí, fíjate que ya creo que ya lo contabas. Yo precisamente tuve contacto con esa página. Creo que tú estabas ayudando en alguna época con esa página. No sé si actualmente lo haces. Filósofo Cristiano, creo que es una página de Facebook. Uh -huh. Que yo empecé por ahí a tomar cosas, o sea, tomar ciertas cositas y que en efecto fue de gran bendición para mi vida y creo que gran bendición para muchas personas. Sin embargo, en este plano de cómo se comunica el Evangelio y puntualmente la apologética, he podido tener contacto con algunos autores, por ejemplo, Lucas Magnin, que es ahorita es muy famoso pues, con sus trabajos, y un trabajo de Jorge Hostos y Saúl Sarabia, reteniendo Sí, lo bueno, que no hacen una crítica formal, voy a ser muy puntual en esto, sino que hacen un análisis, ¿no? De pronto hasta una autocrítica de cómo la apologética se ha vuelto más bien un nosotros contra ellos. Y, sí. y por qué ha pasado este fenómeno, ¿no? Porque tristemente yo sí he visto, y últimamente más, tristemente más, esa división de cómo usar ahora la apologética para destruir a esta otra persona, ¿no? Entonces ahora los chicos, claro, están interesados en la apologética, pero están más interesados para destruir al otro que para construirse entre ellos, ¿no? Para dialogar un poco. ¿Cómo ves tú este problema precisamente actualmente? Bueno, definitivamente es un problema. Supongo que es uno de los riesgos que existe en este ámbito de la apologética, porque precisamente es una defensa de la fe. Entonces, como que integrado en ella, y sobre todo si uno está familiarizado con el contenido de YouTube, los debates y todo eso, se genera esta riña y una especie, una manera de conflicto. Entonces, creo que es como uno de los riesgos que existen sobre todo en las redes sociales, que las redes sociales le dan a uno un valor que no lo tendría fuera de cámara, en persona. Cuando uno está detrás de una pantalla, detrás de un teclado, le da como cierta valentía, cierto empoderamiento que no lo tendría regularmente en un enfrentamiento cara a cara, ¿no? Sí. Lo cual, pues, es algo lamentable, creo que tendríamos que trabajar en eso. Y realmente habríamos de prestar atención a este tipo de crítica o de análisis para poder mejorar nuestra actitud y nuestra forma de hacer apologética. En eso estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, eh, muchos de los apologistas que yo sigo, en primer lugar estaría obviamente William Lane Craig, que es para quien Mm. trabajo, Sean McDowell, el que ya tiene también su canal de YouTube y su blog, Inspiring Philosophy o Michael Jones. Cada uno de ellos, especialmente Sean McDowell, yo los admiro mucho porque la manera en la que ellos hacen apologética y lidian con esto es en forma de diálogo, respetando al oponente, al interlocutor, respetando su punto de vista y respetando a la persona. Si bien están en desacuerdo con las ideas, y en eso sí tiene que haber un choque de ideas, obviamente, y un conflicto de ideas y un debate de ideas, eso sí, pero la persona como tal hay que respetarla, hay que honrarla, hay que tratarla con dignidad, ¿no? Como esperaríamos que nos traten a nosotros. Entonces, tener buenos referentes de apologética
que supongo que es algo que también tenemos que trabajar nosotros acá en Latinoamérica, tener buenos referentes de apologética, buenos referentes de diálogo para poder aprender de ellos, es sumamente importante, ¿no? Porque te digo, o sea, estos tres apologistas, filósofos, William Lane Craig, Michael Jones, Sean McDowell, los tres son americanos, Mm. son estadounidenses. Entonces, lamentablemente sí hay una falta de referentes de apologética que sean tanto intelectualmente sólidos y a la vez que sean, pues, que muestren esa gracia con el interlocutor, ¿no? Aunque estén en desacuerdo en sus ideas, pero que aún así muestren esa gracia y ese carácter que nos debe identificar a todos como cristianos, ¿no? Ahí me gustaría irme metiendo un poquito más en algunas cosas porque precisamente creo que aquí va llegando la razón por la cual quería yo hablar contigo de esto y para la gente que nos escucha, sé que a muchas personas les va a servir. Y es que sucede que hoy hay una, ¿cómo te lo digo? Como una vorágine de problemas, más que de información, de problemas, en donde eh, digamos, lo voy a decir personalmente, no porque crea que sea así necesariamente, sino porque creo que hay muchos que están estancados y a veces yo me siento estancado, precisamente porque parece que en esta vorágine de problemas o en esta vorágine de formas de comunicar el evangelio, no hay, la gente no le da opción a la alternativa, ¿verdad? Les gusta es el morbo, lo mismo de siempre y no les gusta, oye, mira, este otro canal está hablando sobre esto, este otro canal está hablando sobre esto, vamos a crecer. No, me gusta es donde está el pleito, ¿no? Donde están los golpes. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación? Porque hay chicos que de alguna manera o canales he visto que se esfuerzan por crecer, se esfuerzan por llegar a un público y no llegan. Yo, en opinión y pensamiento, tengo que decir que visualmente o gráficamente pueda que no sea el mejor, ¿sí? Obviamente no lo soy, pero hay otros chicos que son muy buenos y su mensaje es bastante interesante. Por ejemplo, en el episodio 21, en el anterior a este, entrevisté a uno que tiene un canal de YouTube que habla sobre anime, usa la apologética para llegarle a estas comunidades. Y me llamó profundamente la atención porque lo hace muy bien. Sí, lo hace con tacto, lo hace con, 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 con bondad, con virtud. ¿Tú cómo ves esto, no? Porque siempre hay como focos de, no quiero decir hegemonía informativa, pero sí hay focos que logran controlar lo que implica la información latinoamericana que se volvió como a los golpes entre unos y otros. ¿Cómo ves este otro fenómeno? Yo lo veo desde acá, ¿no? Lo veo como que ofreces información, ofreces cosas, pero pareciera que no. Pero si hablas de lo del momento, ahí sí la gente como que le pone atención y tampoco es el objetivo. Claro, supongo que es cuestión de encontrar un buen balance entre ambos, entre entregar información académica, sofisticada, en un idioma donde tu audiencia pueda entenderlo, porque puede ser que tu nicho a las personas a las que te estás enfocando vaya a ser un grupo principiante, o puede ser que tu nicho vaya a ser un grupo ya especializado, ¿no? Que ya tenga conocimiento. Entonces, tienes que saber delimitar bien a qué audiencia estás apelando. Y esto, por ejemplo, lo hace muy bien Jairo Izquierdo. Hace poquito estaba viendo un Mm. video de Kuda, él. ¿verdad? Sí, Kuda. Koda, Yo Koda. lo conozco como Kuda. Sí, sí, Koda es un buen amigo acá de Puebla, México, y de hecho con él empezamos Filósofo Cristiano. Actualmente ya, los dos creo que somos administradores, pero realmente no estamos muy involucrados en la página. Pero estaba viendo un video donde él habla y especifica, mi audiencia es una audiencia que le gusta el anime, que le gustan las Mm. películas, que les gustan los videojuegos y que le gusta la filosofía. Entonces, creo que ese es un aspecto importante para ese balance que estoy mencionando, delimitar bien tu nicho, a cuál estás apelando y pues no salirte de ahí. Porque luego decimos aquí en México, uno abarca mucho y aprieta poco, ¿no?
Entonces, si quieres llegar a todas las audiencias, de todas las edades, de todos los gustos, realmente no se va a poder. Es muy difícil que se haga eso. Por ejemplo, Craig usualmente apela mucho a los que son estudiantes universitarios y graduados, ¿no? Posgrados, Sí. porque su información es así, su información es académica, rigurosa, por ejemplo, Sean McDowell también tiene su nicho muy específico a la generación Z, a los más jóvenes, hacia eso, ¿no? Entonces, tener esas limitantes te ayuda a ti también a encontrar ese balance entre cuáles son los temas del momento que tienen que discutirse, que tienen que hablarse, y cuáles son los temas intelectuales o el contenido intelectual que mi audiencia necesita. Precisamente para eso están esas limitantes y pues no salirte de ahí, porque como te digo, si uno intenta apelar a todas las edades, a todos los grupos, realmente es muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, Craig hace poco hizo una entrevista con una youtuber que se encarga de hablar sobre apologética hacia las mamás, hacia las madres de familia. Y aún no traducimos esa entrevista, que creo que es muy buena, Mm. pero esa mamá, perdón, esa persona, esa youtuber, tiene un nicho específico, que es a las madres de familia que están en casa, que hablan con sus hijos sobre temas sobre Dios, ¿no? Entonces, creo que eso igual también es algo que nosotros como latinoamericanos hemos fallado, ¿no? Porque hemos dejado la apologética en temas como muy generales, Mm. no hemos delimitado así ciertos nichos a los cuales nos vamos enfocando, ¿no? Hay muchas razones por esto, para esa falta de especialización, que para serte honesto y ahorita compartiéndote un poco, quisiera yo empezar a trabajar eso con los directores de Fe Razonable, tal vez hacer como pequeños grupos de especialización en ciertos argumentos, en ciertas comunidades, ciertos temas específicos, para poder eh, llegar a esos grupos que no se sienten tan atraídos por la apologética, porque, por ejemplo, actualmente está mucho, desde Estados Unidos no empezó, pero también ya lo vemos mucho aquí en Latinoamérica, y tú sabrás de qué estoy hablando, Mm. el tema de protestantismo contra el catolicismo, ¿no? Ahorita ese Mm. debate resurgió Sí. y es lo que está acaparando toda la atención, ¿no? Pero a lo mejor alguien no está interesado en ese debate, a lo mejor alguien está interesado más en el tema del Islam. Y en Latinoamérica, al menos yo no he visto mucho contenido creado sobre cristianismo contra el Islam. Entonces, poder delimitar eso y tener gente especializada en eso, creo que nos va a ayudar a nosotros a producir un contenido de mayor calidad. En ese aspecto, yo te preguntaría, ¿cuáles crees que son, no sé si las redes sociales o las herramientas digitales que puedan ayudar a que este mensaje pueda llegar, ¿no? Con la pandemia se popularizó una gran cantidad de herramientas para las iglesias, pero ¿qué crees en este momento que sea ese nicho virtual en donde precisamente hay campo? Eh, Muchas personas dicen que TikTok, pero pues yo no tengo TikTok, no lo tengo. Pero bueno, ¿qué crees? ¿Por dónde debería, por ejemplo, el apologista que se está levantando precisamente y que tiene este tema para desarrollar, por dónde debería empezar? ¿O cómo ves tú que que fluyen esas redes sociales precisamente hoy en esa fuerza de información? Fíjate, o sea, esa pregunta que haces es muy buena y confirma lo que estaba mencionando. Todo va a depender de la audiencia a Mm. la que quieres apelar. Si quieres apelar a una audiencia millennial o boomer o generación X, que son más o menos de 30 hacia arriba, de 30 años hacia arriba, creo que tu nicho o tu red social a la que tienes que apelar es tanto Twitter como Facebook, porque ahí es donde esta comunidad de personas de estas edades se mueve más fácilmente. Si tú quieres apelar más a un millennial joven o generación Z, los universitarios hacia abajo, yo creo que es más TikTok
e Instagram, que son las redes sociales que más usan. Ahora, como te digo, por ejemplo, Jairo, cuyo nicho es personas que les gustan los videojuegos, que les gustan las películas. Él usa mucho Instagram, pero también usa otra plataforma que, si no me equivoco, se llama Twitch. Y Discord también son uh, aplicaciones, plataformas en las que también se hacen transmisiones, se comparte. Por ejemplo, lo que me gusta mucho que hace Jairo, y creo que Jorge Gil en su momento lo hizo también, es mientras juega videojuegos, está leyendo algún artículo académico, ¿no? Y mientras está ahí en las peleas del juego, está leyendo cosas y está explicando cosas, ¿no? Lo Sí. cual se me hace muy interesante. A mí no me apela porque a mí casi no me gustan los videojuegos, pero hay personas que sí, y eso se hace bastante interesante, bastante dinámico y bastante diferente a algo que, por ejemplo, estamos haciendo nosotros. A mí me gustan mucho los podcasts y podemos hablar de algunos podcasts más adelante, pero ese es como a donde yo voy, a Spotify, Apple o iTunes, donde puedo escuchar esos podcasts, incluso a veces a YouTube, donde por ejemplo, Filoadictos, Enric, que Sí. es el teísta un poquito más famoso, teísta filosófico que habla español, más famoso aquí en nuestro idioma, es YouTube. Él no lo he visto casi en Instagram, pero igual tampoco es como que me haya metido mucho a ver qué clase de contenido tiene, pero él sigue en YouTube y su trabajo es principalmente en YouTube, hasta donde entiendo. Entonces, eh, depende del nicho al que vas, es la plataforma que vas a usar, ¿no? Antes de irnos a precisamente a esas fuentes de información que aconsejarías y de las cuales podríamos hablar un poquito, antes de eso quisiera preguntarte lo siguiente: ¿qué tanto crees que la estética respecto a la forma en que se está comunicando, ¿no? Es importante? Claro, ya definimos que depende de a quienes queremos comunicarle. Pero esta estética, me refiero a los diseños, los gráficos, a todo este tipo de cosas. ¿Cómo ves tú este juego entre estética y la información que estamos compartiendo? Yo, por ejemplo, ahorita estoy terminando unos estudios y quisiera empezar a hablar sobre precisamente apologética y bioética, ¿no? Porque inteligencia artificial, clonación, embriones congelados, todo ese tipo de cosas me han llamado la atención, pero me he mantenido un poquito a raya porque quiero hacerlo, pero para docentes en ciencias, y me Ujú. gustaría hacerlo, pero ellos no usan muchas redes sociales, ¿sí? O sea, si no estás en ciertos ámbitos, es difícil acceder a ellos. Pero esta parte de la estética, ¿cómo la ves tú? ¿Qué aconsejarías precisamente usar? Sobre todo porque en apologética puedes usar memes o puedes usar cualquier cosa, ¿no? Pero ¿cómo lo Claro, ves tú? yo creo que es sumamente importante y creo que es algo que no hemos tenido mucho en consideración. Usualmente pensamos, no, con que tu contenido sea bueno, eso es suficiente. La triste realidad es que no. Muy pocas personas realmente o sea, a menos que la persona realmente tenga un interés genuino y ese impulso por buscar información, se va a quedar. Hace unos 4 años tomaba el curso con Sean McDowell sobre la generación Z, un muy buen curso que de hecho recomiendo a todos tomar en Online Christian Courses. Él mencionaba que las nuevas generaciones tienen un marco de atención en el que tienes que captar su atención, creo que de 9 segundos, o lo comparaba con el rango de atención de los peces, de los peces naranjas tan comunes que vemos en las peceras. Así de rápido es la atención, ¿no? Y esto se ha generado por cuestiones como TikTok y todas estas cosas que que captan la atención muy rápido. Entonces, ese span, esa ventana de tiempo en que tienes que capturar la atención de los jóvenes se ha reducido tanto que si tú no los capturas si tú no los atrapas en ese span, ya los perdiste y van a pasar al siguiente video, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Ahora, algo que también aprendí de Jorge, por ejemplo, es que
la calidad de tu audio tiene que superar, o bueno, no supera en importancia la calidad de la imagen. Porque puede ser que tu imagen no se vea bien, que no tengas una muy buena cámara y todo, que tienes que trabajar en ello, obviamente, no es que lo dejes de lado. Pero si tu audio no se escucha bien, las personas no se van a quedar. Las personas pueden soportar un video que no se vea bien, pero que se escuche bien, a un video que se vea excelente, que tenga gráficos, que tenga luces, que tenga la cámara más cara, pero no te escuchas bien, ¿no? Que el micrófono no se escuche bien. Entonces, que bueno, aquí a lo mejor me estoy mordiendo la lengua, estoy dándome un disparo en el pie porque estoy aquí conectado en mi celular, ¿verdad? Pero es por una Y cuestión... no lo había notado. Yo no lo Sí, había notado realmente. es por un problema de la laptop que me falló en el último minuto, Sí. pero esa es la idea, ¿no? O sea, sí es importante la calidad, la estética con la que presentamos pues el contenido que estamos creando, ¿no? Porque, o sea, por poner una comparación, si tú vas a streamers que son seculares de videojuegos, de cocina, de temas así random, de relaciones, lo que tú quieras, tienen una muy buena calidad, tienen buenas cámaras, tienen fondos iluminados y lo que tú quieras. Entonces, eso pone el estándar hacia nosotros de cómo tenemos que apelar a las nuevas generaciones, ¿no? Ahora, como te digo, y como tú mismo dices, ¿no? Depende de a quién queremos apelar. Si tú estás apelando a un grupo de profesores ya de edad avanzada o de una edad adulta, tal vez a ellos no les interese tanto si tienes una luz en tu background o no, pero eso nuevamente depende de la Claro. audiencia a la que quieres apelar. Una pregunta antes de entrar a los podcasts que recomiendas o las fuentes de información que recomiendas, porque ahí tengo otras preguntas más que hacerte, pero el factor tiempo parece ser importante en el resultado de lo que se comunica, cómo se comunica y sobre todo en redes sociales, ¿no? Eh, ¿Qué tanto tiempo crees que deberíamos o podríamos invertir en este? Se me ha dificultado mucho. Realmente entre trabajo, estudio, tengo 2 trabajos, estudio, trabajo, estudio, trabajo, no queda mucho tiempo, ¿sí? Pareciera que no rinde el tiempo. Y ahí es donde ciertas acciones se quedan muy cortas, muy, muy cortas. El tiempo en este caso, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo influye en eso? ¿O cómo podemos repartir el tiempo? ¿Qué porcentaje de tiempo crees que deberíamos ponerle al marketing? No sé cómo decirle, a la estética de la forma en que comunicamos las cosas. Actualmente creo que es relativo. O sea, puedes hacer y te lo digo porque precisamente acabo de ver que Filoadictos estuvo en una entrevista con un físico, nada más que no me acuerdo su nombre, creo que se apellida Ah, sí, Sandoaya, sí, sí, en sí. un podcast hablando sobre física, física cuántica, y Dios y argumentos filosóficos y todo eso. El podcast duraba 3 horas. Ni siquiera lo he empezado, pero tengo ganas de escucharlo y me lo voy a aventar en partes. Obviamente no me voy a sentar a escucharlo 3 horas, no puedo. Estoy igual que tú, tengo 2 trabajos, entonces me ocupo y todo. Entonces, mientras estoy haciendo ejercicio, tal vez si voy al gimnasio, habiendo descargado el video, me pongo los audífonos y ahí es donde escucho este tipo de cosas y me los aviento en partes. Pero ese soy yo, y ese soy yo, alguien que está acostumbrado a ver los debates de 2 horas de William Lane Craig, a ver sus conversaciones de 1 hora en YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, yo ya estoy acostumbrado, es un tema que me llama la atención, me gusta y estoy comprometido a terminar ese audio, ¿no? Para alguien que va empezando, tal vez podcasts más cortos de 15 a 20 minutos sea lo más indicado. Pero con lo que comencé es que esto era relativo, porque tú puedes hacer un video de 3 horas o un video de 20 minutos, un podcast de 3 horas o un podcast de 20 minutos. Está bien. Lo que creo que es importante ahorita es que sepas cortar tu contenido y crear tu contenido en forma de Reels o TikToks para que tú puedas aprovechar esas plataformas también. Mm. Porque eso va a ser como tu gancho. Si tú empiezas a subir así videos cortos de menos de un minuto, como lo que son los Reels o los TikToks, y los subes a Facebook, Instagram y TikTok, y los
eso va a ser como tu gancho a la persona que está interesada en estos temas y va a escucharte darte una respuesta en menos de un minuto, le va a llamar la atención y va a decir, quiero más contenido. ¿Dónde puedo encontrar más contenido? Y es ahí a donde ya los diriges. Mira, tengo mi canal de YouTube, hago lives en Facebook, lives en Instagram, y puedes conectarte aquí conmigo y aquí subo más contenido y todo, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos opciones, dependiendo de tu audiencia, dependiendo de lo que tú quieras hacer, dependiendo de tu disponibilidad también, ¿no? Porque te digo, algunos ya son padres de familia que están ocupados y todo, entonces eso va a depender mucho de tu disponibilidad, pero si tú quieres hacer un video de 3 horas o un podcast de 20 minutos, está bien, solamente que sepas distribuirlo, que sepas capturar la atención de la gente y entonces ahí mismo la propia audiencia se va a ir delimitando y vas a empezar a generar atracción hacia lo que tú puedes ofrecer. Ok. am, eh, y quisiera de pronto que puntualizaras tu opinión sobre de pronto cuánto al día deberíamos dedicarle tiempo a esa parte, no tanto a la grabación, sino de pronto a la producción, no tanto audiovisual, sino visual tal vez, de esa estética. Digo, hay muchas páginas que les gustaría, por ejemplo, hacer lo que ustedes hacen en Fe Razonable en español, por ejemplo, la fotico de Craig, la frase, este tipo de cosas. ¿Cómo distribuir el tiempo en el día, sobre todo para sacar un buen material al respecto, ¿no? Ok, bueno, la verdad, la ventaja que tenemos en Fer Razonable es que tenemos un diseñador gráfico que está dedicado a eso, o Ah, sea, bueno, sí. que está, Sí. sí, sí, realmente, no, y a mí no me lo pidas porque la verdad yo no tengo ese don de la creatividad, la verdad no se me da. Lo he intentado algunas veces y pues bueno, o sea, sale algo que puede usarse, pero no, realmente no se compara. En cuestión de tiempo, la verdad es que yo creo que también depende de qué objetivo tienes. Si quieres vivir por ejemplo, convertirte en un youtuber, generar ingresos desde YouTube o desde las plataformas, tal vez sí tengas que dedicarle unas 2 o 3 horas para que se vea bien y que tu contenido sea tan atractivo que generes la audiencia suficiente para poder empezar a generar ingresos. Si es que es tu objetivo convertirte en un youtuber, en un creador de contenido que vive de eso. Si realmente tu tirada es más, esto es como un hobby, esto es algo que hago después de mi trabajo, después de atender a mi familia, después de atender mi ministerio, incluso mi ministerio local en la iglesia. Uh, bueno, dedícale tal vez 1 hora, hora y media, pero no vas a, las mismas responsabilidades que tú vas a tener te van a impedir poder dedicarle más, ¿no? Entonces, tal vez, o sea, si Dios te da la gracia de conectar con algún diseñador gráfico, alguien que te pueda asesorar y algo así, pues bueno, o sea, ya es otra, ya es una ventaja, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, creo que las propias responsabilidades y los objetivos que cada uno tenga son los que van a delimitar principalmente cuánto tiempo nos dedicamos a la producción estética del contenido que estamos creando. Ese factor de tiempo me parece complejo, ¿no? Bien complejo, sobre todo precisamente cuando tenemos que enfrentarnos al día a día, tantos trabajos, tantas cosas, eh, es bien complejo. Yo creería que habría que también agregar una posibilidad de rodearte de personas que quisieran ser parte del equipo, ¿no? Yo lo he tratado de hacer, no es fácil, no es fácil, sobre todo cuando es amor al arte, ¿sí? O sea, porque obviamente sabes que nada está generando ingresos, entonces es bien difícil, pero bueno, una pregunta, ¿qué apologistas o qué referentes actualmente, antes de ir a los podcasts, Em, ¿crees que deberíamos seguir como creyentes? Ahora, el podcast lo están escuchando personas que no son necesariamente creyentes, pero ¿qué referentes en Latinoamérica, principalmente en Latinoamérica o en habla hispana, tú recomiendas para seguir su contenido respecto a la apologética y la forma en que la comunica? Ok,
Bueno, en Latinoamérica hay algunos, no hay muchos, la verdad, tristemente tengo que admitirlo, no hay muchos, pero hay algunos referentes que son buenos, ¿no? La verdad es que principalmente ahorita estoy siguiendo mucho a Cibersaulo o Hugo Vázquez, que ha creado cursos sobre la doctrina de la Trinidad, Sí. doctrina de la encarnación, doctrina de la providencia o sobre el molinismo también ha creado. Entonces, él ha creado un buen contenido, sigue creando contenido en redes sociales bastante atractivo, bastante académico y profesional también, que creo que las personas nos alimentaríamos con contenido muy sólido si siguiéramos mucho a Cibersaulo. Los chicos de Fax, que es Fax Fe Razonable, que es parte de uno de los directores de Fe Razonable creó esto, que es Fax. Tuvieron 2 eventos en el 2021 y en el 2022, donde hicieron varias entrevistas a Liz Jackson, a William Lane Craig, a Michael Licona, a Sean McDowell. Entonces, realmente ellos están creando contenido también bastante bueno. A Priscila Fonseca creo que también la entrevistaron sobre el problema del mal. Pris también, que es una amiga aquí de México, ha creado buen contenido y crea buen contenido también. La verdad yo a Pris la admiro demasiado en su capacidad de lectura, comprensión lectora, que lee muy rápido y comprende lo que lee, ¿no? Entonces, Wow. y también tiene algunos cursos, tiene como grupos de estudio, grupos de lectura también en línea. Yo estoy en uno, pero la verdad ni participo. Si llega a ver esto me va a regañar porque ni me conecto a los lives que hace ella, pero más que nada por tiempo y muchas cosas, ¿no? No es porque no quiera, pero realmente ella ha creado buen contenido, ¿no? Y bueno, por ejemplo, tú, Joan, también estás creando contenido en YouTube, en redes sociales, es bastante bueno, agradable. El director de Fe Razonable en Ecuador, Juan C. Bravo, creo que hace respuestas en TikTok, si lo pueden seguir, no me acuerdo cómo se llama su canal de TikTok, El Pescador o algo así. En Facebook y en Instagram se llama Fe Razonable Ecuador, entonces si lo pueden buscar, ¿no? Pero tienes tu canal de TikTok, hace buenas respuestas, crea buen contenido en esta plataforma de TikTok que realmente pocos son los que he visto que tienen contenido de apologética cristiana en TikTok, ¿no? Entonces realmente es algo que admiro mucho y bueno, es parte del inicio, ¿no? Entonces, ahí discúlpenme si hay más referentes que ahorita no me estoy acordando, la verdad, porque te digo, algunos directores de Fe Razonable han creado contenido, creo que el director de Guatemala también está creando contenido en Instagram, pero yo creo que esos, Cibersaulo, Pris Fonseca, Fax, el director de Fe Razonable Ecuador, tú, Joan, entre otros, son los principales que me puedo acordar ahorita. También Edgar Pacheco es alguien que admiro mucho el contenido que ha creado, que se ha metido un poco en el tema Sí, de actual, ¿no? sí, sí. De disputa. Es alguien que admiro mucho, sobre todo por la sofisticación de sus argumentos, las referencias que da. Yo creo que a Edgar Pacheco es alguien que sigo mucho por las referencias, las recomendaciones de lectura que él da, porque ya te da un parámetro de, si quiero abordar este tema, tengo que leer estos libros y a estos autores, ¿no? Es algo que admiro mucho de él, sobre todo por su testimonio, también es algo que respeto mucho. Entonces, sí, definitivamente son algunos de los que yo recomendaría de habla hispana. Sí, ahorita que nombras a varios de ellos, si se me venía a la mente, por ejemplo, Jairo Izquierdo, que hace muy poco lo relacioné con Cross Examine, porque de hecho le escribí, ojalá pueda estar en el podcast pronto, pero yo lo seguía Bueno, era por CUDA, sí, ¿sí? Por CUDA. Y me parece genial ese tipo de, o sea, realmente creo, no sé si él es filósofo o no, pero es una persona que está haciendo algo muy chévere por esta comunidad. A mí, yo escribí un libro hace poco sobre el anime y el cristianismo, pero, y veo anime. De hecho, antes de empezar a hablar contigo, estaba viendo anime con mi esposa. Amo eso, pero no me desenvuelvo tanto en ese mundo. Y cuando lo encontré a él, yo dije, este muchacho está haciendo cosas
Buenísimas. Ahora, yo te pregunto esto porque antes de pasar a la parte en inglés, que creo que es la triunfadora en la cantidad de información que hay tan enriquecedora. En mi caso, mis fuentes de información en Latinoamérica son altamente similares a las tuyas, pero autores de pronto, no tanto como de podcast o de streaming, sino de pronto autores latinoamericanos que tú puedas de pronto recomendar, no sé si se te venga alguno a la mente, de lecturas, de libros. Mira que yo me pareció que me encontré con Jorge Hostos, que es otra persona que tengo invitada al podcast, espero me confirme pronto para tenerlo acá, y lo conocí por reteniendo lo bueno, un librazo bárbaro y hermoso. Pero no sé, Lucas Magnin, aunque me gusta, pero hay cosas que no, pero creo que también es un referente en producción literaria acerca de esto. No sé si se te venga alguno a la mente. Bueno, uno que conozco, bueno, también Jorge Hostos, yo también lo conocí porque nos dio un curso a los chicos de Fe Razonable, Sí, estuvimos en me un curso dijo, de me filosofías. dijo y me dijo y me dijo, me lo dijo y me hizo saber que no me había visto ahí. Y yo dije, no, es que Ah, yo era nuevo. Y fue después sí, de eso. ya, sí, pues ahí están los videos si quieres, Sí, sí, sí. como parte de director de Fe Razonable tienes acceso a las clases que él nos dio. Yo creo que la verdad, Joan, esas preguntas serían un poquito más para Priscila Fonseca, porque Ok, ella sí ok, ok, conoce ok. bastante de la literatura de habla hispana que puede servir. Se me puede ocurrir tal vez Antonio Cruz, que es un autor bastante preparado en temas de apologética. Por ahí tenemos una cierta diferencia por la manera en que él aborda el tema del Adán histórico, tiene Mm. ciertas reservas con respecto a la postura de Craig. Yo personalmente no abrazo la postura de Craig al 100%, pero bueno, eso es un tema eh, aparte, ¿no? O sea, el tema de creación y todo esto, Antonio Cruz pues sabe bien de lo que está hablando. En Historia de la Iglesia creo que es Justo González, Mm. que es bastante respetado sobre eso, ese tópico. Entonces, pero la verdad son Ok. muy pocos los que yo conozco de habla hispana. Eh, Recomendaría más al contenido de Priscila Fonseca, que ella recomienda muchísimo autores de habla hispana, o autores incluso que ya han sido traducidos, que están en español y disponibles, para que las personas puedan familiarizarse más con eso. Ahora, digamos que ya para entrar a la última parte que me gustaría de pronto que la gente se llevara, porque soy conocedor de que entrar a buscar podcast que te interesen no es una tarea fácil. ¿Sí? No solo hay tantos, sino que tienes que escuchar un episodio de cada podcast para saber si te quedas con ese o si empiezas a escuchar por ahí. Es bien difícil. Yo actualmente aquí en Latinoamérica, pues yo escucho um, a Armadillo, aunque evidentemente, no sé si lo conozcas, él es Haziel Hansen, Haziel Hansen, JC Hansen, algo así. Lo conocí porque sacó una temporada de Buscando a Aslan, hablando sobre Narnia, obviamente pues me gusta Narnia. Y empezó a hablar sobre temas, ahora no necesariamente apologéticos, pero si les Uh gusta, -huh, de pronto claro. se pueden pasar por ahí. Y encontré uno en inglés de biólogos, que creo que es como el ministerio Uh que -huh. ha desarrollado o ha acompañado Francis Collins, y donde de hecho también hablan del Adán histórico y otros temas interesantes, pero en inglés sí escucho muy pocos. En inglés, ¿tú qué recomendarías en podcast? ¿Cuáles fuentes recomiendas al 100% para ponernos a escuchar a estas fuentes? Uf, al 100% yo diría hay dos que están en mi top. Obviamente, y no es por hacer promoción, pero el de Fe Razonable. El de Fe Razonable, y que de hecho ya hemos traducido algunos de los Sí, podcasts, están en YouTube, están en Facebook también, subtitulados, para que se puedan leer ahí los subtítulos. Pero el podcast en inglés de Fe Razonable, tanto en Spotify como en Apple Music, como incluso en la propia página o en la aplicación de Fe Razonable, se pueden escuchar. Craig
aborda todo tipo de temas, sobre todo con los que él está familiarizado, ¿no? Con los argumentos a favor de la existencia de Dios, pero hace podcast sobre, por ejemplo, hace tiempo que ocurrió eh, que se cambió la ley de Roe versus Wade Sí. sobre el tema del aborto en Estados Unidos, hizo un podcast sobre eso. Entonces, Craig se mantiene actualizado con las discusiones tanto de apologética cultural como apologética filosófica y teológica. Entonces, seguir ese podcast te hace entender un poco más sobre el contenido de Fe Razonable y familiarizarte más con el trabajo de Craig, ¿no? Es un recurso invaluable que damos gracias que Craig sigue con nosotros creando ese tipo de contenido. Ahora, por otro lado, el otro podcast que también recomiendo muchísimo es el de The Naked Bible Podcast, que es el podcast de Michael Heiser. Okay. Lamentablemente, el Dr. Sí. Heiser ya no está con nosotros, falleció este año, pero la verdad es que Michael Heiser es alguien que para mí ha sido un maestro y lo sigue siendo, a pesar de que ya no está con nosotros. Todo el contenido que creó abre los ojos a un mundo inimaginable de las escrituras, ¿no? El contexto histórico, cultural, teológico de las escrituras del antiguo Israel es invaluable para entender tanto el antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, The Naked Bible Podcast, que de hecho tienen algo similar con Fe Razonable, que es que tiene sus propios transcripts. Entonces, por ejemplo, como están completamente en inglés, tanto el de Fe Razonable como el de Michael Heiser, si tú no puedes escuchar el inglés, puedes meterte a las páginas tanto de Fe Razonable como de Michael Heiser, buscar los transcripts y traducirlos. Te metes ahí en Google Translate o en DeepL Translate, metes el podcast, metes el transcript y lo traduces y ya lo tienes en escrito en forma disponible, ¿no? Michael Heiser, para ser específico, Michael Heiser realmente aborda todo tipo de temas, sobre todo temas sobre el mundo sobrenatural, ángeles, demonios, aliens y todo esto, pero también aborda temas como la Santa Cena, los sacramentos, el bautismo, Génesis, padres de la iglesia, sus métodos para estudiar la escritura, ¿qué más? Bueno, un sinfín de temas, ¿no? Realmente he escuchado muchos episodios de Naked Bible Podcast. Es un recurso invaluable que realmente está dentro de mis primeros recursos. Y de hecho, o sea, cuando tengo alguna pregunta, especialmente sobre el Antiguo Testamento, siempre voy, ¿qué dijo Michael Heiser sobre esto? ¿No? O sea, ya tengo la información bíblica sobre esto, pero aún tengo dudas. Bueno, entonces ahora, ¿qué dicen los académicos? ¿No? Y Michael Heiser es uno de mis principales referentes. Qué interesante. Yo no, bueno, no sabía que el podcast estaba ahí de Michael Heiser. El de Fe Razonable me ha gustado bastante, sobre todo porque, y tocaste un tema, pero eso será para después, porque el Adán histórico es uno de los temas que actualmente estoy muy inmerso, bueno, hace ya varios años, pero ya me decidí a transmitirlo, ¿no? A decir, mira, esta es más mi posición, actualmente estoy en esto, y precisamente encontré biólogos que también dan una gran carga de información científica bien interesante, y creo que de ahí nos podemos pegar un poquito acerca de qué es lo que queremos comunicar y a quiénes queremos llegarle finalmente, ¿no? Así que bueno, Raúl, última pregunta antes de que te vayas a ver Flash. Um, Estás de Sí, rojo para ir a ay, Flash. ¿Sí? por supuesto. um, ¿Cuál es tu mensaje para aquellos chicos o jóvenes que hoy están interesados en poner su página, a abrir su podcast de, de apologética cristiana, muchos de apologética cultural? Eh, ¿Cómo les dirías que empezaran y cuál sería tu mensaje para ellos? Uf, son varios puntos que quisiera hacer. Primero es no lo hagan solos. Y esto no significa necesariamente que necesitan un equipo para hacerlo. Eh, un diseñador, alguien que esté en cámaras, algún editor. No es necesario. Muchos de los referentes de la apologética, tanto de habla inglesa como de habla hispana, empezaron ellos solos. Más bien, ¿a qué me refiero en que no lo hagan solos? No lo hagan aparte de su iglesia.
Mm, Comuníquenlo con sus líderes, comuníquenlo con su pastor, estén en contacto constante con ellos. ¿Por qué? El mundo de la apologética puede ser un poco agresivo y a veces puede volverse un poco tóxico. Entonces necesitas estar bien plantado en tu iglesia, bien plantado en tu testimonio para poder enfrentarte a un mundo así. Puede ser que empieces bien, pero el tema de la apologética te puede llevar a lugares donde la verdad se vuelve un poco pesado el ambiente, ¿no? A veces entre los propios cristianos somos demasiado agresivos unos contra otros, ¿no? Tristemente lo tengo que mm, decir. Entonces, estar bien cimentados en una iglesia local es fundamental. De hecho, para convertirte en un director de fe razonable, tú no puedes convertirte en esto si tú no estás bien plantado en una iglesia local. Me ha tocado tener que decirle a personas que están interesadas en apologética y cosas así, que si ellos no están plantados en una iglesia local, no pueden convertirse en directores. Entonces, mm. ese sería el primer punto. No se hace solo, tienes que estar en constante comunicación con tu pastor o con tus líderes inmediatos en tu iglesia local. Segundo, creo que ya lo mencioné hasta el cansancio, pero pues lo vuelvo a repetir. Tienes que saber a qué nicho vas, Ujú. a qué tema te vas a enfocar, cuál va a ser tu audiencia. Puede que tu audiencia sea tus contemporáneos, personas de tu edad, puede ser que sean más jóvenes. Entonces tienes que saber a qué audiencia vas, porque eso te va a ayudar a delimitar los temas que vas a tocar, eh, la producción que le vas a, el tipo de producción que le vas a meter, si le vas a meter muchas luces, una gran calidad en video, en audio, eh, la manera en la que vas a expresarte, la manera en la que, incluso la dialéctica que vas a usar, el lenguaje que vas a usar, todo eso va a depender de el nicho al que vas, ¿no? Entonces, creo que esas serían dos buenas recomendaciones. Um, una un poquito más idealista, tal vez, más soñadora, tal vez buscar algún patrocinador que pueda Ok, ayudarte, ¿no? voy a tomar esa. Porque, sí, sí, porque como sabes, ¿no? Y tú mismo lo dijiste, vivir de esto, vivir de ser youtuber, vivir de ser creador de contenido, no está tan fácil. Mm, Especialmente para temas de apologética que no son muy llamativos inicialmente para la iglesia, entonces tener una audiencia suficiente para empezar a generar tal vez algún tipo de ingreso va a tardarse mucho o probablemente nunca llegue, dependiendo de tu nicho, ¿no? Entonces, uh, tal vez conseguir algún tipo de patrocinio o respaldo que te pueda ayudar en eso sea algo importante. Raúl, muchas gracias por tu tiempo. Siempre te agradezco que abras un espacio para mí ahora en el podcast, pero obviamente también en YouTube, en Opinión y Pensamiento. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y esperamos, como siempre le digo, no sea la última vez, poderte invitar y que puedas volver a estar en este espacio. Sí, claro, Joan, me la pasé muy bien, siempre es un privilegio poder estar aquí con ustedes, contigo especialmente. Me gusta mucho la manera en que haces las entrevistas, que te diriges con tu audiencia, es muy fresco la manera en que Gracias. diriges tus podcasts, ¿no? Entonces es un privilegio poder estar aquí contigo. ¿Algún lugar donde los chicos puedan ir a buscarte en Instagram, en Twitter? En Instagram y en Facebook ya tengo mis propias páginas, ya no es solamente Fe Razonable, aunque siempre recomiendo que vayan a Fe Razonable en YouTube, Instagram y Facebook, así estamos, como Fe Razonable, pero mis redes ya están separadas, en Facebook y en Instagram estoy como Yo Soy Raúl Jara, para que me busquen ahí creo contenido, sobre todo más que nada en imágenes, que es para lo que me da tiempo, pero eventualmente quisiera estar creando también videos cortos, precisamente de lo que hablamos hoy, para las audiencias, ¿no? Entonces ahí estoy en Facebook e Instagram como Yo Soy Raúl Jara. Muchas gracias a todos por escuchar este espacio, este episodio número 22 de Este y Otros Mundos. A Jesús honra, chicos, y nos vemos en una próxima. Raúl, muchas gracias. Dios te bendiga. Igualmente, Joan, Dios te bendiga.